A ver, Lorete, entonces la propuesta del gobierno es decir, la propiedad de los hidrocarburos sigue en manos del Estado, no voy a compartir nada de ese producto, pero sí los voy a invitar a que participemos como socios, digamos, a través de contratos y corramos los riesgos que hay en esta exploración de petróleo, en la producción de petróleo, pero también los beneficios. Y se anclan o tratan de anclarse en Lázaro Cárdenas. ¿Cómo lo ves tú? Más allá de la disputa por los símbolos que buscan la legitimidad de las propuestas, particularmente en el caso del PRI y el PRD, porque el PAN no echa mano de Lázaro Cárdenas, y hay una disputa política y muy de comunicación, muy mediática en torno al asunto para tratar de ganar el debate mediático. A mí hay una cosa que me da muchísimo gusto y es que en el siguiente peldaño, es decir, en el segundo párrafo de todas estas declaraciones que de entrada pueden sonar muy cardenistas o muy estridentes, hay un debate de fondo, ¿no? Y entonces hay tres modelos muy claros de qué hacer con la industria petrolera nacional, tres modelos que plantean rutas diferentes, posibles, probadas incluso, y cuando hablo de tres, hablo incluso del de Andrés Manuel López Obrador, en donde él mismo acepta... Entonces son cuatro. Son cuatro, sí. Sí, de la izquierda, ¿no? 4 puntos, ¿no? Que sean PAN, gobierno, moderados de la izquierda y radicales de la izquierda. Y estamos debatiendo un tema de fondo, y están debatiendo ellos un tema de fondo, y se están hasta ahora comportando todos dentro de las reglas democráticas. Curiosamente, consenso entre todos de una cosa, y eso es que tiene que cambiar. El diagnóstico. Tiene que cambiar. El diagnóstico esencialmente y voy a un segundo, que me parece un segundo consenso muy relevante. Todos consideran que tiene que haber más participación de la iniciativa privada en Pemex, ¿no? De distintas maneras y en distintos grados. El PAN quiere que puedan tener derechos sobre el petróleo. El PRI y el gobierno plantean que puedan explorar, expropiar, aliarse, asociarse con Pemex, pero no tengan derechos sobre el petróleo, sino sobre el dinero que ese petróleo implique. El PRD dice que no, que ni siquiera. Y si tú te vas a las tesis petroleras de López Obrador, en su libro Proyecto Alternativo de Nación del año 2004, decía, en la página 42 para ser exactos, que él estaba a favor de más inversión privada en Pemex, pero solo hace nacional. mucho que ya. Pero ya Pero se no he oído eso, Carlos. Yo lo que he escuchado en sus discursos es, está bien que haya inversión privada, ¿no? Pero lo que no podemos es entregar el petróleo, el saqueo, siempre lo plantea mucho más como algo orientado a dinamizar la industria nacional, un modelo mucho más cercano a la década de los 60 económicamente, pero pues es su modelo, pues, ¿no? Entonces a mí me parece de entrada que está bastante divertido que estén todos discutiendo asuntos de fondo. Qué bien, según yo, ¿qué es lo que va a pasar? De entrada, creo que el PAN no tiene modo de decirle que no a una reforma energética como la que está planteando el gobierno, ¿no? Sí, no veo que se vayan a salir. Con eso ya tiene el gobierno para sacarla, ¿no? Con eso ya tiene el gobierno para que se apruebe. Y lo que va a estar más divertido todavía es ver cómo le van a hacer los moderados del PRD para esconderse detrás de la figura del ingeniero Lázaro Cárdenas, que a su vez está con la bandera de la figura de su padre, el general Lázaro Cárdenas. No, de Cuauhtémoc. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que a su vez tiene a su padre Lázaro Cárdenas, para no ser tan radicales que se López Obradoricen y se desdibujen por ello, o no ser tan entreguistas al gobierno que hagan que toda la oposición al gobierno y toda la gente que genuinamente piensa de izquierda y no está de acuerdo con las privatizaciones y demás, se vaya totalmente a López Obrador. Entonces termina siendo López Obrador el actor, digamos, relevante para el comportamiento de la izquierda, pero yo creo que sea cual sea el caso, con el PAN y el PRI... A ver, lo que está vaticinando Carlos Loret de Mola es que el PAN de alguna manera irá con una propuesta, si no es la del gobierno, una propuesta que contenga elementos esenciales de apertura hacia la iniciativa privada en el tema petrolero y energético en general. Dice Loret, lo que todavía es muy interesante ver es cómo se va a posicionar el PRD. ¿Tú qué ves ahí? Hasta ahorita, ¿qué estás viendo? Hasta este momento, quién sabe qué factores entran en juego y demás. Si se impusiera una cierta lógica política, y hemos visto que del 1 de diciembre para acá ha habido en muchos momentos, o en gran parte de los momentos y la toma de decisiones, ha habido lógica política. Si se impusiera un poco la sensatez y la honestidad intelectual de los proyectos, por supuesto que yo no veo cómo el PAN le vaya a decir que no
a la iniciativa del presidente Peña Nieto. Subirán a tribuna, criticarán, dirán que es un gobernador, que es un gobernante pequeño, que no toque, gobierna para el consenso y no para la patria, etcétera. Pero al final, lo que se dictamine, creo que va a tener, o debería tener, el apoyo de todo el PAN, no de unos cuantos. Cuando digo todo el PAN, del 95% de los legisladores. Pero el PRD. El PRD... Yo creo que el PRD hará lo que ha hecho en otras ocasiones. Este PRD, el PRD institucional, se va a oponer y va a votar en contra. Creo que es lo que van a hacer. Oponerse, yo supongo que la oposición será con un debate muy fuerte en el Congreso, en los medios de comunicación. Dirán que es privatizadora, dirán que están en contra, porque yo creo que en realidad lo están. Y a la hora de votar van a votar en contra. Si eso hace el PRD, gran triunfo para el gobierno, Si se queda es decir, lo que se está diciendo, creo, Ciro, el PRD, es PRD se opondrá, votará en contra, pero no se radicalizará, es decir, no saldrá a las calles, no será ese tipo de protesta, digamos, de confrontación por la que optará. Pero si me permites, nada más para bajar, pero aquí para mí lo importante periodísticamente, si tuvieras que mandar a hacer reportajes o pedir que se tenga una atención especial, sería en cómo se va a oponer el PRD. ¿Se va a oponer simplemente con declaraciones, entrevistas, discursos, manifiestos desplegados? ¿O la presión del observadorismo, que es el otro punto a observar, de qué tamaño va a ser esa presión, los va a obligar a oponerse quizá acercándose más de lo que ellos mismos desearían a la movilización? Para mí es el gran punto a observar. No se pueden dar el lujo, lo que decía, no sé si se acercan demasiado a López Obrador, corren el riesgo de que se los que se los engulla. Meriende. Sí, creo que coincido con lo que dicen Carlos y Ciro, es decir, la mayoría a favor de una reforma en la que intervenga la iniciativa privada ya está. Es decir, está el PRI, está el PAN, y eso parece un hecho. Y el Verde. Y el Verde. El 75% de los votos entre los tres. El tema más bien es cuál es la forma en que va a entrar la iniciativa privada, y eso también tiene que ver con el PRD, curiosamente, porque el PRD se opone, pero jala un poco la discusión hacia el centro, entonces será más cercana a la visión que está presentando el gobierno. El PRD se va mucho más radical, se acerca a Andrés Manuel, y más allá de lo que les pase luego a ellos por irse cerca de Andrés Manuel, pues entonces el PRI se correrá hacia el PAN para hacerle, digamos, hacer un intermedio entre el PRI y la propuesta más radical del PAN. Es decir, finalmente es muy interesante lo que va a ocurrir, porque además yo creo que tiene consecuencias que van más allá de esta iniciativa. Es decir, el planteamiento que han hecho los partidos políticos desde el pacto es este equilibrio que han conseguido de tres, en el que, por ejemplo, claramente el PAN y el PRD van mucho más juntos en temas de democracia, reforma electoral, le ponen una especie tratan de contener al PRI gobierno en elecciones, pero luego hay como parecidos más cercanos entre el PAN-PRI en temas de modernización económica y demás. ¿Cómo quieren vivir este sexenio hacia adelante? Está en juego también aquí. ¿Quiere el PAN quedarse a solas con el PRI? ¿Gobierno? No, quiere también, o sea, el PAN, estoy segura que está también tratando de que el PRD se suba, para no quedarse solo en una nueva relación de PRI, gobierno, PAN. Pero una pregunta igualmente relevante es, ¿quiere el PRI quedarse solo con el PAN o quiere seguir en la lógica del pacto? Por eso creo que todos han mostrado que tienen interés en que esta lógica de ser tres les deja a cada uno de ellos posibilidades de juego y de avanzar en reformas que a ellos les son pertinentes. Vamos a ver qué pasa, pero creo que no se puede descartar. Qué pasa, pero déjame adelantar, es casi un promo. En el programa extraordinario que estás haciendo de recuento de cómo se constituyó el pacto y cómo ha evolucionado, hay una pregunta que haces en una parte que todavía no ha salido a Zambrano, y dice Zambrano sobre el tema precisamente energético, y dice, aquí el punto es si eso equivale al 30% de lo que queremos, y tenemos otro 70%, si sacrificamos este 70% por el 30% o no. Es decir, la impresión que me da a mí es que lo que está diciendo Zambrano es, bueno, a lo mejor no estamos de acuerdo con eso, a lo mejor nos vamos a oponer y vamos a votar en contra,
pero no significa que por eso nos salgamos, porque dejamos otro 70% que podemos conseguir dentro del pacto. No. Que creo que es la base que está detrás del Pacto por México, que es decir, se sentaron y encontraron que tenían coincidencias en cosas que les parecen terminan lo que ellos llaman la alternancia y la transición. Es el espíritu de esta dirigencia, de los chuchos, digamos, de esta parte. Pero es la primera vez que tengo una primicia, ¿eh? Es la primera vez que tengo una primicia. Bueno, entonces, PRD, ¿tú cómo lo ves? Pareciera que, yo insisto en que un poco esta reforma que fue presentada el lunes está diseñada para que le entre de alguna manera el PRD, para que de alguna manera le entre la izquierda del PRD. Como dice Ciro, no se sabe exactamente cómo, pero que le entre, pueden oponerse. Que sí vote a favor, no necesariamente, pero que le entre no diciendo nos vamos a salir del pacto, ¿no? Y eso me parece que ya es una manera de jalar y es una manera de entrarle. De lo contrario, creo que les costaría muy caro, porque todas estas, la reforma que va a presentar el PRD, los 12 puntos que van a presentar de modificaciones a las leyes secundarias, muy bien podrían ser incluidas en la reforma. Lo que presenta Cuauhtémoc el lunes. Lo que presenta Cuauhtémoc el lunes. Ahora, de salir del PRD de una manera más violenta, pues sí podría presentar una reforma mucho más cercana a la que presentó el Partido Acción Nacional, porque si se quedan solos PAN y PRI, pues el PAN va a querer quizás que suba, ¿no? Es que es el dilema muy interesante que dice Carlos que tiene el PRD. ¿Para dónde va a jalar? Porque pareciera que jalar para el lado muy de López Obrador tiene sus riesgos, no solo por López Obrador, sino también para el PRD, porque entonces el PRI podrá hacer una reforma mucho más cercana a la del Partido Acción Nacional. Porque una de las preguntas es ¿por qué fue tan tímido? Si ya se sabía que no iba a contar con la izquierda presentando una iniciativa con modificaciones constitucionales. ¿Por qué no fue por todas las canicas? Dice, ¿y por qué no considerar que el PRD sí va a votar a favor finalmente de esto? Es decir, no se ven los elementos ahorita, pero si te vas por un segundo a la transición española y el Partido Socialista en esos momentos, cuando viene el gran debate, y deciden dejar fuera de los documentos por primera vez todo el tema de lucha de clases y el proletariado, etcétera, dicen vamos a ser un partido socialdemócrata modernizador. ¿No sería este el momento que el PRD también hiciera eso y ya se desmarcara de López Obrador y fuera el partido socialdemócrata de México o no? Es decir, ¿no ves ese escenario? Que opten por eso, finalmente. Digamos que buena provocación. No que aprueben literal lo que mandó el presidente, pero que además ponen un transitorio, que se cuide esto y esto y esto, pero ya nos vamos a quitar de este dogma. Ya dieron un primer paso, que fue romper. Con López Obrador. Con López Obrador ya significan dos partidos políticos diferentes. En el caso de Morena, que yo no tengo duda, terminará siendo un partido político. Entonces, ya dieron un primer paso. Pero me refiero a sus ataduras ideológicas. Claro. Yo siento que lo único que necesitan, o sea, yo estoy seguro que Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Carlos Navarrete, todos los moderados del PRD, ya están instalados en esa posición real y con muchísimo gusto votarían a favor la reforma que está planteando el presidente. Pero necesitan la legitimidad política que les puede dar Cuauhtémoc Cárdenas. Y a él no los mensajes que han mandado sistemáticamente ellos es hasta donde diga el ingeniero. Nosotros vamos hasta donde diga el ingeniero Cárdenas, ¿no? Y entonces el sujeto a cabildear en ese sentido es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que ellos, los veo mucho más contentos votando con el PRI, con el PAN dentro del pacto, con los matices del caso, y los matices ya es decir, influyendo en ya los están encauzando. Creo que el matiz ya lo pusieron sobre la mesa y es no toquemos el 28 o bajémosle a la reforma al artículo 28 y con el 27 ni modo de ir en contra del pensamiento del general, ¿no? Bueno. Entonces esa podría ser una salida, eventualmente remota, ¿no? Pero yo creo que andan buscando bandera, pues andan buscando legitimidad de fuerza para que no los desfonde Andrés Manuel. Yo no lo creo, porque yo sí creo que genuinamente no ven otra visión para hacer la transformación de Pemex. O sea, yo no creo que simplemente es, híjole, ¿cómo nos sacamos de esto? No, yo creo que realmente, hablando con Cuauhtémoc, ellos consideran que no es necesaria
el cambio. En Cuauhtémoc Pero entiendo, pero estamos hablando de Zambrano, también de lo los creo. muchos Yo no creo que ellos estén pensando, ¿cómo nos sacamos de encima este compromiso que tenemos? No, yo creo que ellos realmente no ven el tema de la necesidad de cambiar la Constitución. Manuel, ¿estás de acuerdo? Pero es que yo creo que hay diferencias muy notables. Creo que la diferencia más notable, y que es lo que estamos viviendo en este momento y que me parece de lo más relevante, es estar cerca de Andrés Manuel en este caso no significa disentir en el fondo, pero sí en la forma de oponerse. Claro. Y en ese sentido, ellos han desde el primer momento mostrado una enorme diferencia sobre cómo hacer política, que es lo que yo creo que hoy hace la diferencia. No es sobre el fondo de nos parece importante que esté la iniciativa privada. Ellos consideran, y creo que con argumentos, que se puede hacer las cosas de otra manera sin necesidad de tener la iniciativa privada. Entonces, pero ellos sí están planteando que sí. Ellos sí están planteando e incluso con contratos. que se puede hacer de otra manera sin cambiar la Constitución. Sin cambiar la Constitución. Está bien, sin cambiar la Y yo aquí diría, estoy de acuerdo con Denise, porque si hablas con ellos desde siempre es la posición que tienen, ¿no? Como si hablas con la gente del PAN, la gente del PAN va a estar en contra de la interrupción legal del embarazo. O sea, hay puntos. Pero además yo agregaría un elemento, ya que se habla de las transiciones y socialdemocracia, etcétera. El voto del PRD en esta reforma no determina nada. Exacto, ya lo el saben. comportamiento y la forma de oposición que tenga el PRD, exacto, es lo más importante. Claro. Si hicieran falta los votos del PRD para transformar el 27 constitucional Es otra y sacar historia. una reforma así, en este caso no lo es. Claro. Es decir, el PRD está dentro de las dificultades y además tiene una posición razonablemente cómoda, para oponerse, Si no depende votar Tienen en una contra buena y salida seguir en el adelante con la pacto, política claro. institucional. Estando de acuerdo con lo que está diciendo Ciro, creo que, digamos, hasta ahora lo que hemos abordado fundamentalmente es cómo se van a comportar los que están sentados a la mesa, lo que está. Por eso yo quisiera ahora transitar La hacia nota es lo cómo se va a observador. portar el que no está sentado. Por eso, entonces ya que entraste, ¿por qué no nos dices qué ves ahí a partir de lo que has visto, digamos? A ver, yo me imagino que el 8 de septiembre que López Obrador ha convocado al Zócalo va a tratar de poner toda la carne al asador y va a ser muy audaz, digamos, en oponerse hasta donde se puede, o sea, llevar las cosas a límites de resistencia, pues, ¿no? O sea, creo que para él es una pelea fundamental, ¿no? Es una pelea casi de vida, es de fundacional, sobrevivir. ¿no? ¿Qué pasa? Que no es solamente el elemento energético López Obrador. El 8 de septiembre, el mismo día, vence el plazo para que entregue el presupuesto de egresos y la ley de ingresos el gobierno federal. Por tanto, si quieren hacer una reforma hacendaria, como han anunciado que sí, ese día es el último día que la pueden presentar. ¿Qué pasa si viene una reforma hacendaria también agresiva en términos de impuestos? No sé si se vayan a lanzar con el IVA, etcétera, etcétera. Ahí hay otro argumento que le da fuerza a López Obrador, en dado caso. Coinciden todas estas discusiones con la discusión de la ley secundaria en materia educativa, que es lo que tiene caliente, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, más elementos ideológicos y de personas a sumarse a la movilización. Y lo que decía Ciro, ¿cómo se va a oponer el PRD moderado? ¿Van a sumarse también a las movilizaciones en la calle o van a decir no? Van a decir, el punto es, se puede calentar, pero lo que tú estás viendo es López Obrador en su terreno, y en su terreno es la movilización de masas, sí, claro. El discurso muy tajante, reiterativo, las alusiones a una visión que tiene muy clara sobre el país y sobre el sector energético. La descalificación. Y no solo ves eso, sino ves incluso la posibilidad de que convoque acciones de resistencia civil, claro, etcétera. Claro. Eso lo ves. ¿Tú, Denise, qué ves? Y alimentado, perdón, el punto que quería hacer es, y al menos se entendió, alimentado por otros factores que están en derredor, que pueden hacer que sea muy seria la van a movilización, coincidir, ¿no? más o menos en el tiempo con la reforma educativa. Viste, hoy bloquearon el Senado, los maestros. Ese es el punto. Y aunque no, ¿Tú, Denise? Mira, yo creo que Andrés Manuel va a hacer lo que ha anunciado que va a tratar de hacer. ¿Con qué éxito? No tengo, la verdad me cuesta trabajo. Creo que tienen razón, hay muchísimas cosas que se juntan. Está el tema de la permanencia, está el tema, o sea, son muchísimas cosas que están ahí y que pueden movilizar. Lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador lo que piensa que tiene que hacer. Y realmente lo que a mí me parece interesante, Polo, y quiero hacer énfasis, es finalmente qué hace distinto a Andrés Manuel respecto al resto de lo que está ocurriendo. Y creo que es el lenguaje.
lenguaje. Es distinto considerar que tú piensas como el PAN, que hay que dar concesiones porque es la manera más rápida de sacarle el mayor fruto posible a la riqueza petrolera y de gas, y yo considero que a lo mejor difiero, pero es tu posición, a entrar en la descalificación de saqueadores del país, traidores. Traidores. Esa es, a mí me parece que esa es la gran frontera y lo que está en juego en esta discusión. Ya sabemos, todo nos dice que tiene mayoría la posibilidad de que entre capital privado y que los contrate. Realmente lo que más llama la atención es, ¿se está o no construyendo un espacio dominante en la política mexicana en la que los términos no sean esos? En que los términos sean, tú piensas de esta manera, yo no pienso de esta manera, pero eso no implica que te descalifique y que considere que no estás pensando en el interés del país. ¿Qué es la lógica del pacto? Yo creo que ese es el gran paso del pacto. Pero hay ese otro grupo hay actores que está fuera y que va a seguir jugando así y que lo ha estado haciendo y que suele y que tiene que seguirlo haciendo. López Obrador es la gran oposición, claro. Independientemente de cómo venga el PRD, mira que ha sido un personaje muy criticado en estos espacios, pero yo diría, desde que lanzó su candidatura a la presidencia para el 2012, desde noviembre del 2011, no hay nada que se le pueda objetar a Andrés Manuel López Obrador. Puede no gustar que haya descalificado las elecciones, que ha hecho una serie de cosas, pero no ha hecho una sola acción Andrés Manuel López Obrador que uno pudiera decir que está al margen de la legalidad, la institucionalidad, la civilidad política. Su discurso y su lenguaje, yo no veo qué podríamos criticar que no gusta. A mí yo simplemente para mí eso también sería lo de mayor interés ahora que inicie su protesta. Vamos a ver a este Andrés Manuel López Obrador, por supuesto virulento, con un lenguaje muy agresivo, pero perfectamente institucional como lo fue en el postelectoral del 2012. O vamos a ver regresar 2006. Al Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso es lo 2000, que... Buena pregunta. Exacto, yo creo que eso es no lo que está ahorita en el aire. Obrador, ¿no? Nada. Porque nada. de que va a salir, ya lo anunció, y yo creo que en ese sentido con buen éxito. Yo creo que tiene muchos seguidores Andrés Manuel López Obrador, si a eso le podemos decir buen éxito. No veo que esto contamine, por otro lado, el proceso que siga, la discusión de la reforma y el proceso de la reforma para que sea en su caso. Yo no lo veo, ¿no? Y no veo al PRD afuera tampoco acompañando a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero sí, y quién sabe hasta dónde va a llegar. No, yo difiero con Adela. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador y su capacidad de movilización, si esta es mayúscula, tiene, pues en pocas y simples palabras, la posibilidad de apestarle la reforma a Peña Nieto, así de sencillo. No lo veo. O sea, sí, claro que creo que puede hacerlo. Bueno, ya que estamos hablando del pacto, de quién están en el pacto, de esta figura que tiene, digamos, un discurso, al menos en su tono, en su lenguaje muy distinto, aunque no necesariamente en sus acciones, ¿por qué no, Carlos Loret, nos cuentas un poquito qué está pasando al interior de los partidos, del PAN y del PRD? Porque tiene que ver con el pacto en buena medida. Claro. ¿Por qué nos cuentas, en esencia, qué pasó en el PAN y qué pasó en el PRD en estos últimos días? Hubo una asamblea nacional del PRD en la sede del PAN y una asamblea del PAN en la sede del PRD, ¿no? Para que lo entendamos más que por lo menos. Es decir, en el PAN se agarraron a golpes, se gritaron, se insultaron, se impusieron, pidieron recuento, no dejaron hablar a algunos, a otros sí, hubo empujones, la gente de seguridad se metió, etcétera, etcétera. Bananas. Y al final salió lo que el dirigente nacional Gustavo Madero quería, ¿no? En el caso del PRD hubo una enorme civilidad y ante las disputas fundamentalmente por el papel de la dirigencia nacional del PRD en el Pacto por México, en lugar de romper, pelearse y agarrarse a golpes, como siempre, dijeron, pues ¿por qué no intentamos esto de sentarnos a dialogar? Se sentaron a dialogar fundamentalmente la corriente de los chuchos con la corriente de René Bejarano, llegaron a un texto de acuerdo común que les era procesable a ambas partes, salieron, lo aprobaron, lo votaron y salieron con sonrisas y con abrazos. Texto que no significa nada. O sea, decir, nada. Hubo un momento un cambio de roles, ¿no? O sea, un cambio de roles y en el para PAN lo que estamos pasó acostumbrados. Nada, hombre. Yo creo que 15 pasó minutos de circo, el PAN ahí va caminando. Sí, yo creo que en el PAN se consolida Gustavo Madero, es decir, creo que es que fortalece a Gustavo Madero, y en el PRD
se consolida, como decías al principio, Zambrano, con una estrategia que me parece bastante clara, y es, ahorita, en donde se están disputando las voluntades y las simpatías de la izquierda por la reforma energética, yo creo que el peso de la reforma energética fue tremendo en la asamblea de fin de semana del PRD, no podían separarse porque entonces pues se ponían en los bejaranistas con Andrés Manuel. Ya lo supieron. Entonces mejor, dijo Zambrano, pues Los acomodamos. nos acomodamos. Bueno, lo que estás diciendo realmente son muy buenas noticias para el pacto y para el futuro del pacto. Son los que porque lo que acuerdan. habíamos visto era, digamos, una disputa por la interlocución esencialmente con el gobierno. Y entonces, dentro de ambos partidos se ve quien decía no hay que estar en el pacto, otros sí hay que estar en el pacto. Y lo que estás diciendo es que los que están a favor del pacto, las dirigencias, salieron fortalecidos los dos. Denise, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que siempre que hay un acuerdo político entre partidos antagónicos y que se logre ese acuerdo, las tensiones se desplazan al interior de los que firmaron. Y me parece lo lógico. ¿Qué ocurrió? Se firma un pacto y lo que ocurre es que la tensión se mete al PRD y al PAN, y no solamente por si está bien o no haber firmado, sino por quién fue el que firmó. Es decir, quién está, como tú decías, manejando la interlocución. Yo creo que sí, que es, por ejemplo, a mí no me parece que sea casual que no se haya presentado la semana pasada la iniciativa del presidente. La presentan el lunes y le dan el espacio a los dos partidos de oposición, PAN y PRD, de tener sus reuniones, no 3 días después de haber presentado la iniciativa. Digamos, sin estar contaminadas por ese tema. Claro. Entonces, yo creo que sí, que sale fortalecidos los que están a favor del pacto. Buenas noticias para los pinos. Y yo creo que para las dirigencias. Y para ellos también. Claro. Para ellos. Es que es un el juego tema. de todos ganan, ¿no? Sí, porque si nada más te Hasta ahorita ha sido un juego de todos ganan, ¿eh? De los que están en el pacto. Sí, claro. Pero gana más Peña, ¿no? El presidente. Por Y- mucho. ¿Quién sabe? Algunos ganan permanencia Yo en el pienso sostenido que Estado, el gran ganador del pacto por Todos México para mí es el ponen, presidente. todos ganan. Y los otros están un poco conectaditos ahí. Sí, a mí, pero- por ejemplo, de la pieza que presentabas anoche, cuando escuchaba yo que Andrés Manuel le responde, cuando lo convocan al Pacto por México, Manuel Camacho le lee incluso ahí los cimientos, y él dice no, porque eso es lo que quiere Peña, me quedé pensando y dije, pues tiene razón Andrés Manuel, porque el gran ganador del Pacto por México para mí ha sido Enrique Peña Nieto, por mucho. Por encima, es decir, el que se está llevando el mayor número de medallas por lo que el Pacto por México está sacando es Enrique Peña. A lo mejor después, de cara a las elecciones federales o a las presidenciales, podrán encontrar tanto PAN y PRD Pues mira, alguna Carlos, vez... déjame disentir, No, yo sé porque si ves lo que se ha ido aprobando, Mucho es hay del PRD. mucho de la agenda del PAN y mucho de la PRD, agenda del PRD. claro. Es decir, la gran apuesta del pacto, según lo hemos dicho aquí varias veces, y creo que es evidente, es por la reforma energética y por la reforma fiscal, que esas no han salido. En las demás reformas hay elementos de la agenda de todos, es decir... Pues es el ganador porque no está solo eso, pudiendo ¿no? gobernar y porque solo está los sacando observadores, cosas, ¿no? o sea, ¿quién está diciendo, o sea, digamos, el Mexico Moment, el memo que le dicen, pues no, nadie está diciendo Zambrano, todos estamos diciendo al presidente. Por eso, el presidente porque- yo creo pero que que está le llevando el tocó, mayor le número de... tocó Oye, poder sin gobernar. desdeñar lo que están haciendo yo tengo los una otros, duda, yo tengo una duda al respecto. Si tú te fijas, y eso me lo hicieron ver varios encuestadores, el Pacto por México es un tema que tiene que ha polarizado a la opinión, ¿no es cierto? No le interesa. Es el más, pacto. hay un gran desconocimiento todavía. No le interesa el Pacto por México. ¿Qué sí le interesa, y me parece interesante al PAN y al PRD, tener un mecanismo que le permitiera ponerle un alto a lo que ellos veían como la restauración autoritaria con Peña Nieto? ¿Cómo era la única forma que se les ocurrió hacerlo? Era decir, te ofrecemos ir contigo en algunas cosas, pero te ponemos una agenda Jugamos, condicionante. participamos. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Polo. Si tú ves la agenda que ha salido hasta hoy, no es la agenda del PRI. Es una Yo agenda que pienso incluye que- elementos de todos. De acuerdo, ok, yo ya puse mi punto. Ya hiciste tu punto, perfectamente. Yo voy a tener que hacer un corte y regresamos. Ahí está el tema, El tema de de liberación sorpresiva de Caro Quintero, que Quintero. merece cuando menos un comentario rápido de nosotros.